Vamos a hacerlo, vamos a empezar a hacerlo. Obviamente vamos a tener dificultades, pero en el nombre de Cristo, hermanos, vamos a hacerlo para su reino, para glorificar a Cristo. Así que bienvenidos todos ustedes y vamos a empezar con nuestra serie Buscando a Dios para mejorar. Buscando a Dios para mejorar. Y todos los que nos ven en línea, es un placer poder compartir con ustedes esta palabra de Cristo. Así que vamos a ver en nuestra serie, nuestro primer tema, cómo orar en momentos difíciles. Cómo orar en momentos difíciles. Así que levante su mano, todos los que han pasado por momentos difíciles, levante su mano. Amén. ¿Cómo se siente? Difícil, ¿verdad? Y que a veces esos momentos te hacen ¿qué? Te hacen llorar, no te hacen reír, te hacen tener la depresión y la presión. Así que vamos a aprender de Daniel en el capítulo 9, pero antes de entrar con Daniel, capítulo 9, acuérdense, para los que nos ven en línea, estamos en la semana número 7, es lo que ustedes van a escribir y van a poner a un lado la fecha, que es febrero 17 del 2019, es lo que ustedes van a escribir en su folleto. Así que vamos a ver lo que Daniel nos va a explicar en Daniel capítulo 9, versículo, Elizabeth, del 1 al 23. Ahí Daniel nos va a explicar cómo orar en momentos difíciles. Y Daniel usa 6 maneras, 6 formas, 6 cosas de cómo Daniel oraba en esos momentos difíciles. Y esos momentos difíciles que usted ha atravesado, que está atravesando o que vamos a atravesar, cómo debemos orar y que nuestra oración sea contestada. Número 1, lo primero que Daniel hacía en Daniel capítulo 9 es lo que ustedes van a apuntar en su folleto. Dejo que Dios me hable primero. Eso es lo que van a apuntar en su folleto. Acuérdense, en el número 1, dejo que Dios me hable primero. Dejo que Dios hable antes que yo. Y hay un principio, el que necesitamos nosotros comprender, que Dios siempre va a hacer el primer movimiento. Saben, la Biblia nos enseña que en la oración no empezamos a hablar nosotros, sino a escuchar. Escuchas a Dios. Bueno, pero ¿cómo escuchas a Dios? Eso es una pregunta, porque hay algunas personas que dicen que oyen una voz y diferentes versiones, pero bíblicamente, ¿cómo escuchamos a Dios? A través de este libro. En este libro, ¿verdad? Nosotros vamos a escuchar la voz de Dios. Si no le gusta leer, hay personas que no les gusta leer, puede agarrar un MP3, puede tomar una app, ponerlo en su teléfono inteligente y usted puede escuchar la Biblia cada día. Así que, lógicamente, necesitamos dejar que Dios hable contigo. Y entonces nosotros vamos a saber cómo orar. Cuando Dios habla contigo, tú vas a saber qué orar. Cuando Dios habla contigo, tú vas a saber dónde orar. Cuando Dios habla contigo, tú vas a saber cuándo orar y todas esas cosas. Así que Daniel, ¿verdad? Lo hizo. Y vamos a empezar en ese capítulo 9 de Daniel. Pero en el capítulo 9 del libro de Daniel, para ese tiempo, Daniel tenía 85 años de edad. Ya era una persona grande de edad. ¿Saben? La primera sesión en el libro de Daniel, cuando Daniel empieza, Daniel tenía alrededor de 15 años de edad, cuando era un prisionero de guerra. Él había pasado por múltiples cambios en su vida, prueba tras prueba, otra prueba y la prueba que sigue. ¿Le suena familiar eso a usted que está atravesando por pruebas? Los que nos ven en línea, ¿les suena familiar? Todos ustedes que están atravesando a través de pruebas. ¿Saben? Pero Daniel sigue siendo movido a un poder mayor, a una responsabilidad mayor. No importa el tipo de rey que esté en función, Daniel sigue
ascendiendo. ¿Se acuerdan que los babilónicos, verdad, al imperio que Daniel sirvió, ellos conquistaron a los asirios? Y luego los persas derrotan a los babilónicos. Y Daniel sirvió en cada uno de esos reyes. Ahora Daniel tiene un nuevo rey. Él ha sobrevivido a cada administración y no importa el gobierno que esté en función, Daniel sigue siendo promovido. No importa, hermanos, quién esté en el poder político en América, usted es una persona que debe de estar en comunión, en conexión con Dios, como exactamente Daniel lo había hecho. Hay una situación en la vida de Daniel. Él tiene ya 85 años en el capítulo 9 de Daniel. Y saben, él se quiere regresar a su casa, a Israel. Pero hay una profecía, ¿verdad? En el libro de Jeremías, si ustedes van al libro de Jeremías, pero primero creo que vamos a leer Daniel capítulo 9, versículos del 1 al 2. Dice la escritura de esta manera: era el primer año del reino Darío, el Medo, hijo de Asuero, quien llegó a ser rey de los babilónicos. Dice: durante el primer año de su reinado, yo, Daniel, al estudiar la palabra del Señor, según fue revelada al profeta Jeremías, aprendí que Jerusalén debía quedar en desolación durante 70 años. O sea que Jerusalén iba a ser destruida. Hasta después de 70 años, Jerusalén iba a regresar del cautiverio a Israel. Pero ¿en dónde aprendió Daniel esa historia de que Israel iba a ser llevada a Babilonia por 70 años? De este libro. Así que cuando nosotros leemos este libro, o mejor dicho, cuando no leemos este libro, no sabemos, hermanos, cómo orar. No sabemos cómo orar. No sabes cuándo orar. No conoces las promesas de Dios. Hay otro pasaje en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 7, dice: si ustedes permanecen en mis palabras y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Así que en este pasaje hay dos condiciones. Si queremos que Dios nos conceda nuestra oración, hay condiciones. Si yo estoy orando y no obtengo una respuesta, lo primero que tengo que comprobar es que si estoy entendiendo estas dos condiciones del libro de Juan 15:7. Una de las condiciones es: estoy conectado con Dios. ¿Hay algo entre usted y Dios que está fuera de control? ¿Hay una comunión rota con Dios? ¿Hay algo en su vida que está mal y tú sabes que está mal? Y Dios a través de su palabra te está diciendo: corrige eso que está mal en tu vida, y lo has corregido. Cuando hay una ruptura en la conexión con Dios, cuando permaneces desconectado con Dios, hermanos, nuestras oraciones van a rebotar en el techo. ¿Saben cuántas veces Daniel oraba al día? 3 veces al día. ¿Usted piensa que su vida podía ser diferente si usted hablara con Dios, tuviera una conversación con Dios 3 veces al día? ¿Saben? En el capítulo 1 de Daniel podemos encontrar que Daniel está preocupado por la crisis en su vida. Y Daniel así empieza a leer el libro de Jeremías.
Y Jeremías le está diciendo que van a ser cautivos en Babilonia por 70 años. 70 años son bastantes años. Fíjese lo que dice Jeremías capítulo 29, versículos de 10 al 12. Dice, esto dice el Señor: ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí, y los llevaré de regreso a casa. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días, cuando oren, los escucharé. ¿Saben? Hay dos cosas en el siguiente slide que estamos hablando. Dos condiciones para que entonces nosotros podamos ser oídos. La primera es el tiempo de Dios. Y la segunda son mis oraciones. ¿Puedes cambiarle el slide, Elizabeth? La primera es el tiempo de Dios y la segunda son mis oraciones. Cuando estamos hablando del tiempo de Dios y mis oraciones, ambos tienen un papel muy importante en lo que Dios quiere hacer en tu vida. El tiempo de Dios, cuando Él va a hacerlo. No es cuando tú quieres que las cosas sucedan, es cuando Dios lo quiere hacer. Cuando cuando tú oras a Dios, dice Santiago capítulo 4 versículo 2, dice, no tienen lo que no desean, porque no se lo piden a Dios. O sea que lo que está diciendo aquí Santiago, que no tienes las cosas que estás pidiendo a Dios en oración, porque simplemente no la estamos pidiendo en la dirección correcta. Acuérdense, Dios tiene el tiempo y usted tiene la oración. Dios, en el tiempo de Dios, su oración es contestada. Pero usted tiene que orar a Dios, no es en el tiempo de usted. Por eso hay personas que se decepcionan del cristianismo y piensan que Dios no los está escuchando. Dios es el dueño del tiempo, usted no. Pero usted puede orar a Dios en sus peticiones, en sus ruegos. Puede pedirle a Dios cualquier cosa. ¿Cómo entendemos esto? Primero, tenemos que guardar silencio en la oración. ¿Y aquí tenemos que escuchar? Tenemos que escuchar a Dios. ¿Cómo? Leyendo su palabra. Dejo que Dios me hable. Entonces, cuando Dios te habla, después tú puedes hablarle a Dios. La segunda cosa que podemos aprender de Daniel es que Daniel hizo esto. En su oración en Daniel capítulo 9, Daniel se enfocó en Dios. Esto es lo segundo que pasó en esta clase de oración en la vida de Daniel. Daniel se enfocó en Dios. En Daniel capítulo 9, versículo 3, dice, volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándolo. ¿Saben, parejas? Esto es un consejo. Cuando tu esposa te hable y tú estés ocupado viendo el soccer, es un ejemplo, ¿verdad? Y tu esposa te está diciendo, te está hablando, ¿qué tienes que hacer? Desenfócate del soccer, de la televisión o del Facebook. ¿Y qué tienes que hacer? Enfócate a tu esposa. Tu esposa quiere ver que la miras a los ojos. Porque cuando tú haces eso en tu esposa o en cualquier mujer, ¿qué va a suceder? Ella sabe, ella siente que la estás escuchando. Eso es exactamente lo que tenemos que hacer con Dios. Tenemos que enfocarnos en Dios. En el libro de Amós, capítulo 5, versículo 4,
Dice la siguiente escritura, dice, así dice el Señor, búsquenme y vivirán. En otras palabras, no solamente vas a existir, vas a vivir realmente. Hay muchas personas que solamente existen, pero no están viviendo. Él dice, búscame y vas a vivir, vas a aprender a vivir realmente. En Proverbios 8:17 dice, amo a todos los que me aman, a los que me buscan, me encontrarán. En otras palabras, que si usted busca a Dios, lo va a encontrar. Pero si no has encontrado a Dios, ¿sabes por qué? Es porque no lo estás buscando. Así de sencillo. Si no has encontrado a Dios es porque no lo estás buscando. Cada vez que ignoramos a Dios, cada vez que nosotros no pedimos la ayuda de Dios, vas a comprar una casa, escogiste a la chica con la que te vas a casar o el chico con el que te vas a casar, con el que es tu novio o tu novia, la carrera que vas a escoger, el trabajo que vas a escoger, cada cosa que tú estés haciendo en tu vida, tienes que buscar la ayuda de Dios. Porque cuando no pides la dirección de Dios, cuando no pedimos su bendición, no pedimos su permiso, no pedimos su sabiduría, ¿sabes qué es lo que hace Dios? Dios retrocede y dice, solo voy a donde soy invitado a ir. Así que si usted no está invitando a Dios en sus decisiones, Dios se va de usted, Dios retrocede, Dios no está ahí. Usted es el que está decidiendo y mire el estilo de vida que usted como resultado tiene de sus decisiones. En Oseas capítulo 5, versículo 15, versículo 6 capítulo 6 al versículo 6, versículo 1, dice, entonces regresaré a mi lugar hasta que reconozcan su culpa y se vuelvan a mí, pues tanto pronto lleguen las dificultades, me buscarán de todo corazón. Volvámonos al Señor, Él nos despedazó, pero ahora nos sana. Amigos, es una descripción de lo que está sucediendo en América hoy en día. ¿Y saben por qué? Las estadísticas del divorcio, de las adicciones, de la depresión, de la ansiedad. ¿Saben por qué América estamos en ese problema? Porque América no está buscando a Dios, por eso es que no lo encuentra. Vámonos a ver la tercer paso, la tercer parte que Daniel nos enseña en el capítulo 9 acerca de cómo orar en momentos difíciles. Y la tercera es expreso mis deseos con emoción. Cuando usted ore a Dios, sea una necesidad física, una necesidad material, espiritual, emocional, lo que usted le esté pidiendo a Dios, expréselo en el deseo con emoción. Saben, a veces nuestras oraciones son cortas, son secas. Se acuesta la persona, antes de acostarse dice, Señor, cuídame esta noche, a mí, a mi hija, a mi hijo, a mi esposa, a los que quiero, y si me muero cuando esté dormido, bueno, pues llévame contigo al paraíso, allá donde tú estás. Amén. Y te acuestas. Hermanos, en realidad, eso es algo muy pequeño. El tono hace la diferencia cuando solicitamos algo. Claro que sí lo hace. ¿Cómo usted le está pidiendo a Dios? Levante su mano, parejas. ¿A cuántas de ustedes, hermanas, amigas que están aquí, los que nos están oyendo en línea, cuántos de ustedes, mujeres, les llegó
con el que están casados ahorita, si les dijo el anillo, ¿quieres ser mi esposa? Y estaba viendo ahí al soccer. ¿Qué le hubieran dicho a ese individuo si ese individuo hubiera hecho esto con ustedes? Exactamente. ¿Por qué? Porque simplemente le hubieran dicho, oye, no tiene nada de emoción lo que me estás proponiendo. No tiene nada de esencia lo que me estás diciendo. En Daniel capítulo 9, versículo 3, dice la escritura, dirigí mis ruegos al Señor Dios en oración. Dirigí al Señor mis ruegos. Esto quiere decir, hermanos, supliqué a Dios. Significa súplica, pedir con emoción. No es una emoción corta, no es algo seco. No es algo que sea una simple solicitud humana. Como cuando van al sistema gubernamental a pedir algo, llenas una forma. No es así con Dios. Debes suplicarle a Dios. Y la palabra que está usando en hebreo aquí Daniel de súplica es bagash. Y esa palabra hebrea significa una petición con emoción. Es una búsqueda seria con Dios. Es una búsqueda con todo su corazón, sinceramente un corazón mendigando con Dios. Ese es el ruego con Dios. Por favor, Dios, estoy de rodillas. Mírame mi sufrimiento. De una manera parafraseada, Daniel capítulo 9, versículo 3, podríamos decir, Dios, derramé mi corazón, desnudé mi alma a Dios. ¿Usted ha hecho eso alguna vez? ¿Ha desnudado su alma a Dios? ¿Has vertido tu corazón a Dios? Esto no es una oración débil, hermanos. Cuando oramos con un alma desnuda ante Dios, es una oración con agallas. Es una oración desgarradora. Estoy derramando mi alma a Dios. Dios, necesito tu ayuda en el negocio que tengo. Dios, necesito tu ayuda en mi matrimonio. Derrame su corazón ante Dios. Dios, estoy siendo auténtico. Estoy dejando descubierta mi alma. Sea transparente con Dios. ¿Saben? Daniel eso estaba haciendo. Él quería regresar a Israel. Él tenía 85 años, ya era viejo. Daniel había servido a varios reyes paganos y lo había hecho muy bien. Daniel había profesado a su rey, a su único y verdadero Dios en un imperio pagano, y el que seguía era pagano, y Daniel seguía profesando al único y verdadero Dios. En el libro de Jeremías capítulo 50, versículo del 4 al 5, dice la escritura: el pueblo de Israel volverá a su hogar junto con el pueblo de Judá. Llegarán llorando, preguntarán por el camino a Jerusalén. Preguntarán por el camino a Jerusalén y emprenderán el regreso a su hogar. Vamos a ver la cuarta cosa que Daniel hizo en Daniel capítulo 9. Cómo orar en momentos difíciles. Número 4. Demuestro mi seriedad. Demuestro mi seriedad. Cuando usted esté orando por algo,
Debemos de demostrarle a Dios nuestra seriedad. Tenemos que ser serios con Dios. Hay personas que juegan con Dios. Hay personas que le piden esto a Dios, Dios se los da, no regresan, no son serios con Dios. Daniel está siendo serio con Dios en su oración. Daniel es una persona que está orando 3 veces al día. ¿Saben? En Daniel capítulo 9, versículo 3, dice, además de orar, ayuné y me vestí de luto y me senté sobre cenizas. ¿Saben? Aquí está hablando de una parte espiritual, el ayuno. Me vestí de luto y me senté en cenizas. Eso es parte de la cultura de una nación. Y son cosas que en América no estamos haciendo y no las hemos hecho. Son cosas culturales, como la danza. No tiene nada que ver con lo espiritual. Es parte de la cultura de la nación de Israel. Obviamente hay religiones que lo ponen como cosa espiritual, pero no tiene nada que ver con lo espiritual. Son cosas culturales. Ahora nadie hace esto, nadie se viste de luto y nadie se sienta sobre cenizas. Se hizo durante muchos años, pero no más. ¿Saben? Pero Moisés, sin embargo, ayunó antes de recibir los 10 mandamientos. Los israelitas ayunaron antes de ir a muchas batallas importantes. Daniel ayunó para recibir dirección de Dios. ¿Saben que Nehemías ayunó antes de comenzar un proyecto importante de construcción? Ahora que la iglesia está pasando, familias en la iglesia están pasando por ciertas dificultades, tenemos una cadena de oración, donde las personas no solamente están leyendo la Biblia, cada día no solamente están orando, también están ¿qué? Ayunando. ¿Y qué está sucediendo con todas esas oraciones en cadena de esta iglesia? Estamos viendo resultados. En Daniel capítulo 9, versículo 9, pero aun cuando nos hemos rebelado contra ti, tú, Señor nuestro, eres un Dios compasivo y perdonador. Hermanos, solo dile a Dios, Dios, estoy agradecido que tú eres Dios y yo no lo soy. Dios, estoy agradecido que eres amoroso, que eres perdonador, que eres bueno, que eres misericordioso. Dale gracias a Dios por su amor, sus promesas. Sea agradecido con Dios. Podemos ver, hermanos, que hay personas que se levantan, están enojadas con el clima. Están enojadas con todo mundo. Tenemos todo, hermanos, hasta de sobra. ¿Qué tenemos que decirle a Dios? Gracias, Señor. Usted tiene un problema, alguien va a entrar a robar a su casa, usted marca el teléfono, ¿quién llega? Llega la policía. ¿Cómo está el crimen en otros países en el mundo con la policía? Esto es lo último, hermanos, que Daniel nos enseña en el libro de Daniel, capítulo 9, cómo orar en momentos difíciles. Humildemente confieso mis pecados. ¿Saben? Dios no escucha a las personas orgullosas. Dios escucha las confesiones humildes. Dios responde a la humildad. Él dice, Dios resiste a los soberbios, pero le da gracia a los humildes. En Daniel capítulo 9, versículo 5 dice, hemos pecado y hecho lo malo.
Esta es la sexta parte de la oración de Daniel. Confieso humildemente lo que he hecho mal. He pecado, Señor. Sigue diciendo este pasaje: hemos pecado y hecho lo malo. Hemos sido malvados y rebeldes. Nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus leyes. No nos hemos prestado atención a tu servicio, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y príncipes, a nuestros antepasados y a todos los habitantes de la tierra. Dios es muy específico, hermanos. Aquí hay una falta grande en esta nación. En Daniel capítulo 9, versículo del 7 al 8 dice: somos motivo de vergüenza en este día, por haberte sido infieles. Señor, tanto nosotros como nuestros reyes y príncipes y nuestros antepasados somos motivo de vergüenza por haber pecado contra ti. En Daniel capítulo 9, versículo 10, dice Daniel: no te hemos escuchado, Señor y Dios nuestro, ni hemos obedecido las enseñanzas que nos diste por medio de tu siervo, los profetas. No nos hemos apartado de nuestros pecados, ni hemos procurado entender tu verdad. A pesar de todo, no te hemos obedecido. Todas las naciones vecinas se burlan de Jerusalén y de tu pueblo. ¿Les suena familiar, hermanos? Una nación que no solamente, hermanos, aprobó el divorcio, sino que también el aborto. Una nación que ahora, hermanos, el niño puede nacer y lo pueden dejar morir. Eso es lo que somos ahora. Una nación donde también ahora se legalizó la marihuana. Una nación donde ahora también se legalizó el matrimonio del mismo sexo. Una nación que se esfuerza en independizarse de Dios. Y desgraciadamente, personas espirituales votan por las personas que promueven estas cosas que se oponen a Dios. Es exactamente lo que la nación hebrea, judía, estaba haciendo. Voy a leer este pasaje, hermanos, en 2 de Crónicas 7:14, y vamos a terminar. Dice: si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Hay presidentes que ellos lo aplican a América, que este pasaje es para América, pero no. Este pasaje es para el pueblo de Dios, para el pueblo cristiano que le sirve a Dios. Este pasaje es para ese pueblo, el pueblo que lleva el nombre de Dios, el pueblo que lleva su nombre, el pueblo que se humilla, el pueblo que ora, el pueblo que busca a Dios y abandona su mala conducta. Dice: yo los escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Ese es el Dios de Daniel, ese es el Dios de usted, es mi Dios. Ese es un Dios poderoso, no es un político. Ese es un Dios verdadero. Ese es un Dios que realmente cambia nuestra vida. ¿Saben? Me impresiona cuando usted lee la historia de la iglesia y mira en esa historia de la iglesia, hermanos, una iglesia en el Imperio Romano era ilegal ser cristiano.
Una iglesia, hermanos, que crecía y no tenía cuentas bancarias, no tenía propiedades, no tenía nada. Esa iglesia cambió el curso de la historia. Por eso estamos aquí, hermanos. Hermanos, vamos a hacer lo que usted y yo juntos no podemos. Vamos a unirnos con Dios como lo hizo Daniel. Y vamos a arrepentirnos de nuestros pecados. Vamos a buscar a Dios, vamos a orar a Dios. Y vamos a dejar las adicciones, las cosas que no nos permiten estar en comunión con Dios. Vamos a dejarlas. Si son amistades, déjenlas. Si son programas que no te sirven, déjalos. Entonces, los problemas por los que está atravesando, los pecados por los que estás atravesando, Dios los va a perdonar y Dios va a restaurar su vida y la de su familia. No es suficiente, hermanos. No es suficiente.